Buenos días, mi nombre es Linda Aurora Argumedo Elías del sexto cuatrimestre en la licenciatura de Gastronomía. Actualmente me encuentro cursando la materia de Legislación Laboral en la Universidad de Oriente Campus Poza Rica, impartida por la licenciada Rocío Beuló Aguirre, y el día de hoy vamos a hablar de los siguientes temas. El derecho es el conjunto de normas que imponen deberes y normas que confieren facultades, que establecen las bases de convivencia social y cuyo fin es dotar a todos los miembros de la sociedad de los mínimos de seguridad, certeza, igualdad y libertad y justicia. El derecho laboral es una rama del derecho formada por un conjunto de normas jurídicas que se establecen en la relación entre los trabajadores y los empleadores. La historia del derecho laboral no es tan antigua como la del trabajo. Esta última existe desde que el hombre comenzó a trabajar para satisfacer sus necesidades básicas. Durante muchos años fueron varias las culturas que implementaron el esclavismo como medio de dominación. Los primeros vestigios del derecho laboral aparecieron en la antigua Roma, donde los empleadores tenían ciertas obligaciones frente a sus trabajadores, como garantizarles techo y comida, que a su vez juraban fidelidad a su dueño. Tras la caída de este imperio y en la Edad Media, se comenzó a pensar que en el trabajo como una actividad social y a tomar dimensión de su importancia. El cambio significativo en la forma de abordar la temática del trabajo se dio a partir de la Revolución Industrial, punto de partida para la toma de conciencia de que la riqueza no se obtendría solamente de la tierra. La industrialización expuso a los trabajadores a condiciones de trabajo riesgosas e insalubres. La Revolución Francesa y el posterior liberalismo económico postularon que el trabajador debía pagársele lo necesario para que pudiera vivir, pero sin dejar de ser el mercado de asignador natural de recursos. La alternativa que surgió fue el marxismo, que existía una abolición del modo capitalista y reclamó por los derechos laborales para los trabajadores. Este periodo se gestó con una conciencia de clase trabajadora, dando inicio a las primeras huelgas y a la formación de sindicatos. Las primeras leyes laborales surgieron a fines del siglo XIX, ley del seguro de enfermedad, ley de acciones de trabajo. En mayo de 1886, trabajadores norteamericanos realizaron una huelga para reducir a 8 horas la jornada laboral. Así se estableció el 1 de mayo como el Día Internacional del Trabajo. En 1919 se creó la Organización Internacional del Trabajo. En 1919 se creó la Organización Internacional del Trabajo, cuyo objetivo era proteger y promover los derechos del trabajo. El derecho al trabajo fue reconocido como un derecho básico de todas las personas a la Declaración de los Derechos Humanos, documento proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948. El derecho laboral o derecho del trabajo en México tiene su origen en acontecimientos históricos, políticos y económicos. El artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra los derechos y garantías laborales. La legislación laboral en México se encuentra federalizada. Nuestro régimen laboral se encuentra unificado por disposición del artículo 123 constitucional, en virtud de que es el Congreso de la Unión quien tiene la facultad de expedir las leyes sobre el trabajo. La OIT es la fuente de derecho internacional laboral representada en sus convenios y recomendaciones y en los documentos que emanan de su mecanismo de control de la aplicación de estas normas internacionales del trabajo. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. Al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social del trabajo conforme a la ley. Las fuentes formales del derecho del trabajo son la ley, la costumbre, la jurisprudencia, principios generales del derecho,
Sobre la ley está la costumbre e inclusive la jurisprudencia cuando otorgan aún mayores beneficios a los trabajadores. La justicia social es un valor que promueve el respeto igualitario de los derechos y las obligaciones de cada ser humano en determinada sociedad. La justicia social se enfoca generalmente en la repartición justa y equitativa de los bienes y servicios básicos necesarios para el desarrollo y el desenvolvimiento de una persona en la sociedad, como, por ejemplo, el bienestar socioafectivo, la educación en la salud y en los derechos humanos. Según el artículo 3 de la Ley Federal del Trabajo, el trabajo es un derecho humano, universal y un deber social inalienable, intransferible e irrenunciable. No es un artículo de comercio, exige respeto para las libertades y dignidad de quien lo presta y reconocimiento a la diferencia entre los hombres y mujeres. Debe efectuarse en condiciones que aseguren la vida de salud y un nivel económico para él o la trabajadora y sus dependientes. Principio según el cual las personas no pueden ser tratadas de manera diferente por las leyes si no existe una justificación fundada y razonable. A supuestos de hecho iguales han de serles aplicadas unas consecuencias iguales también.